a grabar y voy a compartir mi pantalla. No, por favor me confirman que se ve bien. Está todo en orden, ¿no? Entonces, quedó pendiente ayer la presentación sobre cómo la agroforestería incluso permite ayudar contra los incendios. Y de ahí, no, esa es una foto en la región donde el incendio ha entrado en un sistema agroforestal. Entonces, por un lado está claro que el sistema igual es vulnerable, igual a los demás cultivos, igual al bosque. No es un problema muy real, sobre todo aquí en el departamento de Beni, donde tenemos la mayor cantidad de incendios, incluso más que Santa Cruz en muchos años. Y donde también estamos aquí justo en el municipio de Riberalta, en la frontera entre lo que es las pampas por un lado y los bosques por el otro. Y estas pampas están expandiéndose debido a esos procesos de cambio climático, la sabanización que he mencionado ya en anteriores clases, y todos esos procesos de degradación relacionados también a la ampliación de la frontera agropecuaria, ¿no? Entre medio de los pastizales, las manchas de bosque que quedan también más vulnerables. Y si en estas manchas de bosque también tienes un sistema agroforestal, también existe este riesgo que entre el fuego. Y es un problema muy real que genera muy grandes impactos, ¿no? Para darle solo un dato, en el año 2010, en el municipio de Riberalta, se quemaron 91,000 hectáreas entre pastizales y bosques, pero solo en bosque fueron 22,000 hectáreas, que en total estamos hablando de unos 6 millones de árboles que se han quemado. Y si hablamos de esta cantidad de árboles, estamos hablando de un número similar a todo lo que se plantó en todo el país con el programa Mi Árbol y otros tipos de proyectos. Una cantidad similar en solo el municipio de Riberalta, ¿no? Entonces, realmente un impacto enorme que se está expandiendo. Cuando vemos este mapa, que es el municipio de Riberalta, podemos ver en morado los pastizales y pampas que suelen quemarse parcialmente porque los ganaderos lo prenden fuego para renovar el pasto. Pero cuando ya vemos esas manchas en rosado, en este tono más claro, ya eran bosques que ya no lo son, ¿no? Ya han ido convirtiéndose en pastizales, en estos sujales degradados que les he mostrado también en anteriores presentaciones, y realmente a escalas muy grandes y muy preocupantes para las comunidades que viven en esta zona, ¿no? Esta figura que se ha mudado, lo siento, eran las comunidades Candelaria, San Ariel, Medio Monte, Bellaflor y Nazaret. En realidad se encuentran en esta zona, justo en esta mancha rosada, como la mancha negra del municipio de Riberalta, la mancha donde realmente los incendios han ido avanzando mucho. Algo se ha movido en mi presentación que están en el lugar equivocado. Pero son comunidades como esta foto, es de una de esas comunidades donde era un bosque, donde la gente aprovechaba castaña, donde aprovechaba la madera, donde sacaban también su casa, su pesca, donde lograban hacer su chaquito dentro de este bosque para producir sus cultivos anuales, y donde ya no pueden hacer nada de esto porque ya no hay los recursos y además el fuego hace imposible volver a plantar allá o hacer alguna otra actividad productiva, ¿no? Entonces, tierras completamente degradadas, sin vegetación valiosa, pero además con suelos cada vez más ácidos, sin nutrientes, que realmente complica muchísimo la producción. Entonces, frente a esto, ¿qué ha hecho la gente? Han empezado, esa es la comunidad Medio Monte, por ejemplo, aquí arriba, donde arrastrando algún palo o alguna tabla entre varias personas, apretándola, aplastándola, iban aplastando el sujo, este pasto, de esta manera, abriendo ese tipo de fajas como se ve atrás de este grupo a la derecha o también en la izquierda ya, alrededor de la comunidad, alrededor de donde están las viviendas y donde están los huertos y algún cultivo agrícola.
Entonces, poniendo esta faja, tienes una posibilidad de quemar este sujo ya de noche con mucho cuidado, porque si es así elevado, nomás esto quema como loco con llamas de hace 3, 4 metros de altura. Pero si la aplastas y de noche lo quemas cuando ya la temperatura es baja, cuando hay más humedad, da para controlarla con las herramientas adecuadas y empiezas a cuidar así. Entonces esas primeras fajas lo hicieron de esta manera, ya logrando entonces excluir un poco el fuego de alguna parte de la comunidad y garantizando que se proteja entonces parte de su producción, ¿no? Entonces, eso con el tiempo se ha ido mejorando la planificación, donde al inicio era una que otra familia, con el tiempo se han ido organizando e incluso haciendo, por ejemplo, una planificación bien en el espacio, de decir, si a un lado tenemos la carretera, más allá hay un arroyo, podemos hacer una faja que conecta la carretera con el arroyo. La faja sirve, o la carretera sirve como un freno del fuego, el arroyo también, y si hacemos además este transecto, esta faja que conecta ambos, ya tenemos toda una frente que permite evitar que el fuego entre en este terreno. Ni la carretera ni los ríos anchísimos que tenemos en la región son una garantía total que el fuego no pasa. Igual hay chispas que traspasan, pero al otro lado, cuando vos estás esperando, lo puedes lograr apagar mucho más fácil que cuando tienes nomás una conexión directa como este Sujal con sus llamas de 3 metros de altura, digamos, ¿no? Entonces, son herramientas muy útiles. La otra es la práctica de contrafogueo que se utiliza mucho. Si el fuego viene desde la izquierda hacia tu comunidad y vos sabes que va a llegar con mucha fuerza y tienes una faja, te metes en tu faja y empiezas a prender fuego más bien a este lado, como que los dos frentes de fuego se van encontrando y donde se chocan, ahí se apaga y no va a ir pasando a otra dirección de tu área, ¿no? Entonces es también una práctica muy útil para poder combatir esos incendios que realmente son muy complicados. Entonces estas prácticas fueron una herramienta que se iba desarrollando en las comunidades como una propuesta local, netamente con esfuerzos locales, y poco a poco lograron algún apoyo. En una primera instancia, un proyectito con unitas o algo así de 10,000 pesos para conseguir algún batefuego, alguna mochilita para poder apagar las llamas, no a una escala bastante pequeña, pero poco a poco, juntos con el municipio, se empezó a identificar como una opción, ¿no? Las comunidades, las 5 que mencioné, lograron unificar criterios y crearon una propuesta que se ve aquí, el plan de prevención de riesgos del municipio de Riberalta, que fueron esas 5 comunidades que lo plantearon. Y dijeron, queremos ese tipo de apoyo para hacer las fajas, y en ese momento incluso ya hablaron también de reforestar esas fajas, que voy a hablar un poco más después. Pero ese fue un comité interinstitucional que se creó con el gobierno municipal, representantes del gobierno departamental, ¿no? Tanto la subgobernación como la Secretaría de Desarrollo Amazónico, que tenemos aquí una sede en Riberalta, una oficina. La Naval, que apoyó algunas ONGs como CIPCA, IFAI, IFAN, las organizaciones sociales mismas, IRABA y la Federación de Campesinos, y otras instituciones públicas como la Mancomunidad de Municipios del Norte Amazónico de Bolivia y la ABT, que entre todos se pusieron a discutir y debatir cómo podemos apoyar esto. El municipio obviamente no tenía los recursos suficientes, entonces las ONGs a veces tenían más posibilidad de gestionar algún apoyo, un asesoramiento, una capacitación, y de ahí se dieron ya esos encuentros, ¿no? Unas primeras reuniones en la alcaldía, donde se empezaba a discutir esto. En las mismas comunidades se invitaba para que los comunarios puedan expresar sus propuestas y pedir que las instituciones públicas y privadas apoyan. Y poco a poco empezó a ganar fuerza, ¿no? Esta foto aquí abajo ya es una foto más reciente, donde realmente ya empezó a funcionar. Y ha tomado también una figura institucional donde ya aprueban la ley de gestión de riesgos, que establece que los municipios deben tener una unidad de gestión de riesgos,
y como tal deberían crear sus comunidades, ¿no? Sus consejos municipales de reducción de desastres y la reducción de riesgos y atención de desastres. Entonces, esas comunidades enmarcados en esta ley realmente pueden ejecutar ese tipo de acciones de prevención y control de incendios, donde incluso es responsabilidad de todas las demás instituciones apoyar, ¿no? La ley establece esto. Entonces el municipio empezó a agarrarse de esto y empezó a hacer sus, primeros eran los planes de prevención o planes de acción, nosotros mismos lo ponimos nombres nomás, pero después nos dimos cuenta que esto tiene que tener su nombre oficial con su plan de contingencia, que tiene sus marcos normativos que puedes aplicar. Entonces, esto permitió institucionalizar esas primeras propuestas donde sí la figura de faja se mantuvo y que la comunidad mismo planteaban donde dentro de su enfoque de gestión territorial y donde poco a poco se iba dando apoyo, ¿no? Como esas maquinarias, como rosadores, que hacen mucho más fácil el trabajo que lo que anteriormente se hizo aplastando con un palo, donde ya se logró poner una olla común para que la gente realmente está motivado a apoyar también desde las comunidades. Y incluso en algunos años se logró, por ejemplo, esa es la fuerza binacional en esas fotos, esos tremendos maquinaria, que con esto ya en un día liberas más área que lo que normalmente hacían en todo el año, digamos, ¿no? Entonces, poco a poco se iba apoyando. Grupos como los militares o el grupo SAR, que ayudó también en esas acciones de quemas controladas para evitar que fuego pueda entrar, ¿no? Más bien ese uso de fuego de forma preventiva, de contrafuego, que ya permite realmente ver como en esta foto a la derecha abajo, donde ves que a la izquierda la pampa o el pastizal que siempre se quema, poco a poco estaba avanzando sobre el bosque que se ve todavía un poquito entre el humo a la derecha. Pero si ya contrafogueas, cuando ya mantienes bajo este pasto, ya puedes evitar entonces que en los futuros meses el fuego puede entrar y hasta quemar tu bosque, ¿no? Entonces una forma bastante práctica para apagar o para evitar, para prevenir esos incendios tan destructivos, ¿no? Entonces es todo un trabajo participativa, de construcción conjunta, que requería mucho también un trabajo en las comunidades, de sentar junto con la gente, discutir con ellos cómo pueden hacerse, dónde tendría que hacerse esta faja, cómo lograr que realmente apoye a las diferentes instituciones con capacitaciones también en el manejo de fuego, con bomberos voluntarios, con dotación de algunos equipos, pero muchas cosas realmente con pocos recursos, ¿no? Cuando analizas cuánto realmente el municipio invierte, no es enorme, ¿no? Eso son unas capacitaciones y es tal vez algunas herramientas como este batafuego y lámparas y palas y MacLeod y otras herramientas que usan los bomberos, pero en muchos casos siguen todavía pagando de chinelita nomás los campesinos, digamos, porque realmente los recursos nunca alcanzan para lo que realmente se necesita, pero a pesar de esto, sí hay cómo organizarse y cómo avanzar, ¿no? Entonces aquí también se puede ver más trabajo con fajas ya ejecutado por el municipio con su tractorcito que tiene, donde la misma comunidad ayuda a sacar los palos gruesos para garantizar que el tractor puede pasar. Y esta es la parte agroforestal ya, ¿no? Porque la faja como tal vez no tiene tanto esta imagen de agroforestería, pero en esas fotos ya se puede ver cómo a lo largo de esas fajas se está plantando piña y mango. Y en la otra foto a la derecha arriba, esta es arberja ya. ¿Cuál es la idea de esto? Que cuando pones esos cultivos y esas especies perennes a lo largo de tu faja, que le das un motivo adicional a los campesinos a cuidarle porque van a poder cosechar su piña allá. Pero además, estas plantas ayudan a reducir el crecimiento de los gramíneas, de los pastos que normalmente crecen allá, ¿no? La arberja, por ejemplo, ya da una sombrita donde este sujo ya no crece tan rápido y que no tiene que estar macheteando cada semana en época de lluvia, pero ya se vuelve más raro y más manejable, digamos, ¿no? Entonces, son formas para dar
una cobertura, una sombra, y el mango por eso ha sido elegido en ese sentido también, porque el mango da una copa bien grande, crece bonito, a pesar de esas condiciones adversas, secas, logra establecerse, logra crecer, forma su copa densa con una sombra muy buena, y abajo es una barridita, nomás sacas las hojas a un lado y queda el suelo pelado, muy fácil de evitar que por allá pase el fuego, ¿no? Entonces, es una de las experiencias que se ha ido desarrollando, que se han dado cuenta, eso funciona. Y la arveja, por ejemplo, se ve con sus frutos aquí arriba, sus leguminosas, que también es un alimento tanto para la gente cuando lo hierve bien o si no por los animales, ¿no? Y se ve que también otras especies de triguillo, por ejemplo, en la otra foto. Entonces, todo un trabajo de poder incorporar otras especies, de utilizar la misma faja incluso para cultivar y toda una serie de prácticas que se ha ido desarrollando con el tiempo. La otra foto que quiero resaltar aquí en la foto izquierda arriba, lo que se ve atrás de este manguito en el inicio, estas son plantas de urucú. Entonces, este ya es un ejemplo como al otro lado de la faja, sembrando urucú, sembrando arvejas, sembrando canavalia, esas especies que permiten generar una sombra y permiten reducir el sujo, ¿no? Ve el sujo en este lado de la foto en comparación del otro lado, ya es otra densidad, otra abundancia. Entonces, esto ya se está reemplazando ese sujo por una vegetación de arbustos, de algunas especies útiles, pero sobre todo para empezar a preparar este terreno para ya aplicar una agroforestería de sucesión, como la había explicado en la anterior clase, donde poco a poco eliminamos esos gramíneas, esos sujos, y poco a poco entran ya una capa de árboles que da una cierta sombra, donde puede ya germinar, donde ya puedes plantar otras plantas, dependiendo de la región. Ese es más en altura, entonces aquí no es muy apto para cacao, pero da bien el copoazú, dan bien los cítricos, la misma urucú, que es el colorante, y hay muchas otras especies que sí puedes sembrar allá y que permiten entonces aumentar la producción, ¿no? Y cuando vemos esta foto con todas esas jóvenes aquí en el fondo, en la parte de abajo, ya podremos ver a ambos lados de la faja ya una vegetación que está aumentando, que está empezando a recuperarse y donde ya los manguitos ya están más grandes. Y estos jóvenes es también una organización muy interesante. Hay unos videos en el Moodle que pueden seguir también los enlaces, donde explican cómo esos jóvenes han organizado justo sobre esta iniciativa de gestión de áreas degradadas. Esos jóvenes se sentían ya sin posibilidades de futuro porque su comunidad cada año se quemaba y buscaban alternativas para poder acceder todavía a tierras útiles, que cada vez las pocas manchas que quedaban ya tenían dueños dentro de la comunidad y se estaban quedando solamente con manchas de áreas completamente degradadas. Y desde esta preocupación, desde esta experiencia de ayudar a sus papás a instalar las primeras fajas, dijeron, vamos a trabajar esto de forma unida, apoyándonos mutuamente para juntos trabajar y crear nuestras propias áreas productivas. Como no hay, lo creamos, ¿no? Un poco como los holandeses recuperaron el mar, esos jóvenes aquí están recuperando sus áreas degradadas para convertirlas en áreas productivas. Y ha sido un trabajo muy interesante que recién han recibido un premio de la ONU, incluso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, que los premió con el premio ecuatorial justo por esta experiencia donde este grupo de jóvenes ha podido volverse productiva, acceder a proyectos productivos del mismo gobierno y realmente recuperar áreas, todavía superficies tal vez no tan enormes, pero ya asegurando que existe futuro en su comunidad y donde incluso algunas comunidades realmente se estaban vaciando, que la gente se estaba migrando ya a la ciudad. Ahorita hay otra vez este interés de esos jóvenes de construir un futuro en sus comunidades y producir y desarrollar allá, ¿no? Entonces, realmente un cambio muy interesante, muy favorable,
que obviamente no tan hermoso como yo te lo cuento ahorita, o sea, igual pierden todavía a veces sus cultivos, igual sufren todavía como en cualquier comunidad en Bolivia, pero realmente algo motivador, ¿no? Y esta foto le muestra un poquito desde una imagen de dron ya cómo funciona esto en la práctica entonces, ¿no? Tienes esta a la derecha, toda la parte de esta foto que es área degradada, donde ya el bosque se ve todavía algo en el horizonte, pero muy degradado con muchas zonas donde ya es dominado por sujo, algunas palmeras logran sobrevivir allá adentro, pero por lo general ya es área quemada, destruida, ¿no? Y cuando ya vemos a la derecha, en la parte inferior de la foto, ya podemos ver esas líneas donde los jóvenes han ido abriendo sus fajitas pequeñas para empezar a plantar ya, ¿no? Ese es atrás de una faja de seguridad que ya está instalada aquí, pero dentro de esa zona hacen sus líneas para empezar a sembrar gandul o ¿cómo se llama? La arberja o la canavalia, el urucú, o sea, diferentes especies que puedes hasta echar por boleo nomás, así lo lanzas nomás las semillas y ya se van naciendo para empezar a dominar ese sujo, ¿no? A eliminar este pasto. Entonces, quitar esta fuerza de este pasto. Y poco a poco, cuando ya vas viendo a la izquierda, ya es un área donde ya han hecho ese trabajo en el pasado, donde ya está más plantas han logrado establecerse, el pacay, por ejemplo, como una leguminosa que puede ayudar a mejorar el suelo, pero entre medio nacen también otras palmeras, otras plantas, y poco a poco ya logras enriquecer esto, y mientras que ves realmente el extremo izquierdo de la foto, este ya es un sistema agroforestal ya avanzado, desarrollado, no un sistema agroforestal como lo que analizamos en el estudio en 2015, lo que presenté ayer, donde planificas cada 4 metros tu arbolito. Ese es un sistema agroforestal que cumple mucho más un rol de recuperación de área degradada, de crear esta resiliencia, de mejorar tu suelo, pero igual dentro del sistema hay muchas especies valiosas, tal vez no tan perfectamente planificado cada 4 metros y de forma una estructura horizontal y vertical, pero sí una planificación en el tiempo que desde el sujo vas avanzando hacia una vegetación de pacay y de urucú y de otras especies que ya pueden eliminar ese sujo, y entre medio ya pones tus plantas comerciales y hasta tus abejas y todo lo que puedes utilizar para ya generar realmente seguridad alimentaria y generar economía dentro de este contexto ya cambiado, ¿no? Primero tienes que cambiar tu contexto ambiental, tienes que eliminar el suelo, tienes que mejorar tu suelo, tienes que mejorar la humedad en tu área y de ahí recién puedes producir. Entonces es un proceso muy concreto, muy práctico de cómo construir resiliencia, ¿no? Vivir en este sujal directamente y querer producir algo allá frente al cambio climático, frente a la degradación ambiental que existe, es imposible. Pero aquí, ya entre medio de estos árboles, ya tienes posibilidades de producir y de crear economía y seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que quería compartir. Nuevamente hay varios materiales que también incluí aquí, que no daba para tocar en mucho detalle todo lo que está aquí. El de Torrico es el que mostré ayer. Hay otro estudio también en el sur del Beni sobre sistemas agroforestales que también bastante interesante de CIPCA. Hay unos materiales de CIPCA sobre la prevención de incendios y también la producción resiliente de cacao. Aquí arriba están los videos de los jóvenes también. Hay hasta un jueguito en línea que puedes jugar como una aplicacioncita donde puedes instalar tu sistema agroforestal y elegir algunas especies, y donde ves también cómo la sequía, las inundaciones, los incendios te van afectando tus posibilidades de producir, y cómo esos jóvenes, estas personas de esas comunidades están luchando, y donde se ha tratado de mostrar eso a la población en general a través de este juego. Y otro documento que es el de Collier y Caballero, es otro documento de CIPCA de Santa Cruz,
que van a analizar cómo planificar una gestión integral, ¿no? Y creo que lo que hemos mostrado también es eso, una gestión integral del territorio donde haces una planificación no solamente de qué voy a sembrar y qué voy a cosechar, pero mucho más cómo manejo un paisaje resiliente con prácticas agroforestales, mezclando prácticas ancestrales con algunas tecnologías disponibles, ¿no? También están incluyendo sistemas de riego, también están incluyendo injertos o otras prácticas un poco más modernas, pero donde realmente analices cómo puedo lograr que este contexto en mi comunidad se cambie a mi favor, a favor de mi producción y a favor de mi nivel de vida, ¿no? Eso como primera presentación que todavía los quedé viendo, que quería compartir con ustedes. Ya estoy viendo una pregunta de Andrea. ¿En qué consiste una faja de prevención? Por si todavía no quedó claro, entonces es una faja de seguridad, también le decimos, es abres como 4 metros o si es posible 8 metros de ancho en medio del sujal, en medio del pasto, una línea recta que pueden tener varios kilómetros de largo, desde la carretera hasta un arroyo, por ejemplo, hasta un curicha, hasta una zona donde ya puedes controlar el fuego mejor. Y que hace que a un lado sabes que llega fuego todos los años y al otro lado quieres proteger. Entonces, esta faja forma tu límite entre esas dos realidades. Que la faja como tal, por mantener el sujo bajo y el pasto bajo, por liberarla de la vegetación, ya no tiene materia que se quema. Entonces, ahí el fuego ya no pasa tan fácil, pero sobre todo es un frente de ataque, ¿no? Desde tu faja puedes contrafoguear, puedes andar ahí hasta entrar con una cisterna de agua y echar agua por allá si tuviera la posibilidad de gestionar esta maquinaria de la alcaldía. Pero es un lugar donde puedes enfrentar el fuego, porque meterte en pleno sujal donde ni puedes andar allá porque es pasto de más de 1 metro de alto también. Pero además con esas llamas tan enormes no hay cómo moverse ahí, ¿no? Entonces, la faja, esa es la faja y era necesario explicarla mejor tal vez al inicio, pero espero que me han logrado entender de todos modos a pesar del caos. Ya, a ver, ¿que hay alguna reacción sobre esta experiencia? Se comprende que al final también consiste, es un ejemplo de agroforestería, ¿no? Ya no el sistema agroforestal típico que incluso se aplica, por ejemplo, en Cochabamba, que combina manzana con no sé qué otros cultivos. Ese es más como la práctica agroforestal, la combinación de cultivos y aprovechar que una especie puede dar ventajas para que otra especie crezca. Como yo explicaba más antes, con un plátano puede favorecer el crecimiento de un cacao. Aquí tenemos también el uso de esta canavalia o este urucú para que dé una sombra, mate el sujo y con este ya tenemos condiciones mejores, una mejora del suelo, una mejora de las condiciones de humedad que favorece ya las demás especies, ¿no? Es preparando la tierra, ¿ya? Mariel tiene una pregunta. Adelante. Sí, buenos días. Bueno, mi pregunta es sobre el tema de la fauna silvestre, porque imagino que estos sistemas van a favorecer también a la fauna, ¿no? Pero eso no se convierte en un conflicto con los productores. Esa es mi pregunta. Ya, no, interesante pregunta. Y sí, regresa mucho la fauna. En un sujal casi no hay nada, ¿no? Como mostraba ayer algunas figuras donde el bosque con toda su diversidad de aves y en el pastizal hay 2, 3 especies nomás. Y no es tan extremo tal vez, pero sí hay una diferencia grande. Y sí los productores mencionan, ¿no? Que en esos lugares donde han logrado recuperar bosques, ya aparecen otra vez una diversidad de pajaritos, los loros vienen a comer las mangas y las otras frutas y realmente se ve una riqueza impresionante de la biodiversidad. Incluso como
porque aquí aparecieron unos monos raros, ¿cuáles serán? Nomás nos preguntan, ¿no? Y ese mono Wichi, por ejemplo, un Potos flavus, un animal pariente del tejón, que en el bosque la gente lo conoce, pero en esas comunidades ya ni la conocían, digamos, ¿no? Entonces es impresionante lo que regresa. Ahora, si eso genera conflicto, ahí es muy interesante la forma como el amazónico considera la fauna. Cuando vos ves en Santa Cruz y viene una tropa de loros a la siembra de girasol o algo así, realmente la consideran como plaga y la van exterminando, tratando de luchar en contra de esto. Lo mismo con las palomas en Cochabamba o en La Paz. Pero en la Amazonía vos preguntas si hay animales. Yo hice un estudio sobre los loros, por ejemplo, los conflictos que generan con la producción. Y todos dicen, sí, comen, pero igual yo de vez en cuando como un loro y hay un empate, digamos, ¿no? O sea, nadie lo considera que el loro no debería comer tu comida. O sea, viene a tu mango y come un montón de manga y tumba un montón, pero ya, pues, o sea, igual va a quedar suficiente para el productor porque el mango produce tanto que no le molesta. No, todavía la producción no es tan comercial. Igual la castaña, hay parabas que comen castaña cuando están verdes todavía, y según estudio en Perú puede generar una pérdida de un 20%. Pero la gente dice, no, ese es su árbol de que a ella le gusta, ese tiene el coco más delgadito, y los demás son mis árboles, ya. Ese es de las parabas y este es los míos. Y tiene este criterio recíproca como que ya no pasa nada. Y más bien que vienen esos loros, lo tienen de mascota y se lo comen y hay un empate ahí, digamos, donde aunque comen, aunque matan también los monos, porque aquí comen de todo, ¿no ves? Igual hay una ventaja que va aumentando la biodiversidad. Entonces, no sé si me he logrado explicar, pero o sea, no es un conflicto como tal, no lo perciben como tal, no lo ven los animales como una competencia, es algo que se puede combinar bien, ¿no? Ya, entonces, Anka, también tiene preguntas, dime. Buenos días. Mi pregunta es sobre el pasto. Si hay mucho pasto en Beni. Bueno, he vivido 9 años en ciudad, pero nadie lo recolecta. ¿Por qué no hacen? Bueno, ustedes de Holanda y me imagino que en Europa es lo mismo. En mi país, el pasto todas las estaciones se recoge desde el principio de la primavera y se hace, no sé cómo traducir, pero este pasto es vital en invierno. Claro, en Bolivia no hay invierno duro, pero este quema de pastizales es fatal. Entonces, ¿por qué no lo recogen? Los ganaderos tienen muchísimos empleados, ¿sí o no? Esto sabemos. Entonces, tienen, podían recogerlo y apilarlo. Si hay exceso, incluso el gobierno, yo pienso que podría hacer un plan, un programa. Si hay exceso de pasto, yo te lo compro y lo vendo a uno que no tiene, porque no siempre hay alimento. Cuando no llueve, ven y la gente sufre, los animales sufren. Entonces, no sé, me parece que esto también se puede copiar un poco o aprender de otras experiencias. Ya, no, muy Quería buena preguntarle, ¿por qué pregunta. no Y hacen esto? me la habías hecho también por escrito, me acuerdo. Y la verdad es un punto interesante, ¿no? O sea, en vez de ver esos pastizales como áreas inútiles, porque tiene ciertas ventajas que se puede utilizar. Y como tú dices, podría cortar con una máquina, guardarla, ensilarla más o menos, pues taparla con Sí, plástico apilarlo. y se fermenta incluso. Y este pasto fermentado es una nutrición muy buena para el Tiene ganado. más, exacto, Ahora, tiene más nutrientes hay porque ha varios perdido el problemas. agua y Primero que estos sujales que estamos mostrando están en comunidades campesinas donde casi nadie tiene ganado, no tiene los recursos suficientes para bueno, en iniciar Beni casi ganadería. todos tienen. Es Beni, pero es el norte del Beni y los ganaderos en esta región también la mayoría tiene 100 vaquitas, 200, no son de esos enormes ganaderos de 20,000 vacas como hay en San Borja o en Santa Ana. Entonces, muchos no tienen maquinaria, no tienen ni tractor.
En simplemente entregan. Rumania lo hacen con un serrucho. Lo hacen. Ya, las superficies sí, son. no sé cómo traducirlo, pero es Sí, largo. sí, esos grandes, ¿no? Es bastante exacto, así es. Las superficies son un problema también, Anca. O sea, si tienes miles de hectáreas y no tienen tanto personal para eso, en realidad acá, ni maquinaria, Sí. entonces no alcanza, pero el problema es también que el fuego es mucho más barato, ¿no? Es mucho más sencillo. Le prende fuego y ya retoña el pasto. Entonces es una Entonces, práctica el tradicional. gobierno debería incentivar esta práctica para reducir la Ya, quema. ¿Por qué no, no? y es cierto, y creo que están trabajando en esta. Hay estas ideas, incluso cuando hablamos del Nuevo Plus, yo estaba muy crítico en anteriores clases, por ejemplo, pero parte de este Nuevo Plus es justo este objetivo de decir, vamos a permitir los cultivos agrícolas, vamos a utilizar calcario y NPK para empezar a sembrar también cultivos para poder alimentar nuestro ganado en la época seca donde no tenemos donde meterles. Muchos ganaderos ahorita hacen que su ganado rota en la época de lluvia, están más en altura, donde hay este pasto que está verde en este tiempo, después de los incendios, digamos, y después se van al bajío, donde hay otro pasto en otra época. Y esta rotación requiere mucho terreno, tiene una productividad relativamente baja, trae consigo esos problemas de incendios y todo eso. Entonces hay que trabajar mucho en esto. Pero aquí lo que yo mencionaba, ni siquiera hay vacas en esta zona, ¿no? Más allá sí hay, pero en las comunidades que están afectadas es simplemente que le entró fuego y el pasto nació porque sí y evite que naza algo. Entonces nada utiliza este pasto porque nadie tiene también cómo darle uso, ¿no? Entonces es una realidad un poco distinta. Pues sí, coincido contigo y la verdad hay iniciativas en esta dirección, son prácticas que recién están incentivando en el tema de la ganadería, también con la rotación bien planificado de tu ganado, puedes manejar mucho mejor tu pasto, optimizar mucho más la adquisición de nutrientes de parte del ganado, y hay mucho que se puede hacer allá, ¿ya? Sí. Pero no Gracias. sé, ok. Yo les pregunté a tengo amigos y les pregunté por qué lo queman, porque en agosto ni se puede respirar en Trinidad y me dijeron que es para mejorar. Bueno, sí, no, es una visión muy corta plazo, mucho en base de prácticas que no tan ancestrales, pero sí ya tradicionales en el Beni. Y la verdad, técnicamente hay mucho para observar y hay nomás instituciones que están empezando a trabajar. Y los mismos ganaderos creo que en muchos casos tienen nomás interés en cambiar esto, pero la verdad hay muchas regiones del Beni y también otras partes donde está amplia la ganadería, donde la verdad las capacidades, las opciones de trabajar son limitadas también, ¿no? Yo tengo un yerno, por ejemplo, que vive por Reyes, que son 7 horas de viaje desde la carretera para llegar a su parcela y allá nunca en la vida va a entrar un tractor porque está demasiado lejos, allá no hay muchas opciones y sí hay un bajío muy lindo, entonces tienes esas posibilidades. Y ellos no prenden fuego, pero fuego sí o sí entra todos los años en su zona y tienes que convivir con esto, digamos, ¿no? Ese también es, aquí en Riberalta empieza a quemar en el sur del municipio a 200 kilómetros de Riberalta y 2 meses después llega ya a los varios periurbanos y mientras tanto no hay cómo apagarla porque son incendios tan grandes. El municipio tiene 2 técnicos en su UGR que no logran hacer nada frente a eso porque no tienen ni camioneta ni herramientas, mucho menos aviones y helicópteros como tienen en otros países, ¿no? Entonces, realmente tiene que ver mucho con eso también, de la falta de recursos y una realidad muy complejo donde el fuego ya es parte de tu contexto, no porque tú le inicias, tampoco es tanto que el ganadero le inicia, que a veces buscan así un culpable, ¿no? Los ganaderos muchas veces ya han aprendido que no les conviene el fuego, ni por las multas y los problemas que genera con la ABT y todo esto, pero tampoco para su propio ganado. Ya quieren trabajar de forma distinta, pero llega un pescador a fin de semana que se va al Curichi más allá, sí, no apaga bien su fogatita que estaba usando para ahuyentar los mosquitos y ya era, digamos, ¿no? Una vez que entra en tu área, se quema miles y miles de hectáreas y no
medio ven y se quema todos los años, digamos. Entonces realmente es muy difícil, ¿no? Pero ya, seguimos con otras preguntas. Rosa, por favor, ¿qué dices? Buen día, doctor, buen día, compañeras, compañeros. Yo tenía una consulta sobre la experiencia que usted había comentado. Usted comentaba que eran los jóvenes quienes se inquietan y que empiezan de alguna manera a construir un nuevo paradigma de conservación de su territorio. Y entonces me preguntaba ahí si esta motivación es acompañada por alguna intervención comunitaria, institucional de alguna manera, y si se contempla el tema de género en este tipo de actividades. Sí, ese es el gran desafío con esas iniciativas, ¿no? Porque los jóvenes estaban motivados, empezaron como un club de fútbol que dijo, pucha, vamos a hacer algo, y crearon su asociacioncita, iniciaron algunos proyectitos. ¿Y cómo trabajas esto sin generar conflictos con los padres que creen que se le va a hacer la competencia? Entonces, es todo un trabajo social complejo que se ha venido apoyando desde CIPE, donde poco a poco se han sumado a otras instituciones y donde, por ejemplo, se ha identificado padres de familia que están dispuestos a acompañar esas iniciativas, ¿no? Hasta para evitar que los chicos se están enamorando por allá, que no haya esas susceptibilidades y que realmente están dedicándose a cosas sanas y positivas, digamos. Entonces, esa es parte de asegurar esta relación positiva con la comunidad. En cada comunidad tiene su grupo local de la Asociación de Jóvenes que rinde cuentas, que explica qué están haciendo y también los fondos que han podido manejar y cómo le están gastando para evitar esas susceptibilidades, ¿no? Y el tema de género es también muy importante en sus estatutos y todo esto. Al final son jóvenes, ya también otra generación, digamos, que piensan distinto, pero es muy interesante cómo se ha ido creando cuando las primeras veces que las chicas aquí en las comunidades a los 14 años, 15, ya están con hijos, ¿no? Entonces era muy fácil que esas chicas decían, ya no voy porque tengo que cuidar a mi bebé. Y no sé si han visto en alguna foto, anda con el bebé en los brazos, porque ¿cuál fue la conclusión de las reuniones que hicieron? Es decir, no importa, aunque estás con bebé, tiene que continuar. Vos te gusta ese trabajo y quieres ser parte de esto, aunque estás con bebé, el marido te puede ayudar, tu padre te puede ayudar, nosotros te podemos ayudar. Entonces, entre ellos se ponen de acuerdo, incluso muchas veces ya vienen otros chiquitos de 13, de 12 que están acompañando y se hacen un rato de niñera y otro está participando y entre unos 10 niños están ahí jugando mientras que los padres están aprendiendo cómo hacer injerto, cómo planificar una nueva faja o cómo gestionar un proyecto. Entonces, no solo en alternancia y paridad, digamos, en las organizaciones, pero realmente en esas cosas prácticas también tratan de asegurar que las mujeres tienen una participación activa, real y hay varias actividades, por ejemplo, que este grupo ha organizado también donde resalta un poquito más este enfoque femenino. Por ejemplo, cuando empezaron a hacer la apicultura, decidieron hacer sus propios trajes y sobre todo las mujeres que se dedicaron a costurar esos trajes y consiguieron gestionar unas máquinas de costura que les sirve para muchas otras cosas más, digamos, ¿no? Para otra opción de trabajar desde su casa mientras que están ahí cuidando su casa, sus niños. Entonces son opciones que se van desarrollando en el marco de su realidad local y donde sí tratan de considerar ese tema de género y fortalecer esos derechos, ¿no? Y realmente es difícil, ¿no? Porque como grupo de jóvenes al inicio tocar la puerta de la alcaldía ni bola te da, ¿no? Pero mira, te cuento que justo un mes atrás vino el consejo en pleno a reunirse en una de esas comunidades por el premio que ganaron con la ONU y el consejo vino a sesionar en plena comunidad, en pleno sistema agroforestal, a ver esas fajas y para darles también un reconocimiento de parte del municipio, incluyendo el compromiso que van a contrapartear para un nuevo proyecto que están gestionando. Entonces,
son realmente impactos inesperados, incluso que se está generando a partir de toda esta experiencia, ¿no? Ya, no sé, con esto tal vez cerramos esta presentación, que tengo una más, y de ahí ya cerramos ya este módulo. Después ya vamos a avanzar con el examen.